Bueno, buenos días. Para aquellos que no me conocen, soy Kenny, el pastor de estudiantes en Cross Point. Es genial ver a todos esta mañana. Antes de comenzar la escuela secundaria, en mi año noveno, el verano anterior, a comenzar el noveno grado, la iglesia a la que asistía contrató un pastor joven. Y para los pocos estudiantes en la iglesia, estábamos emocionados por tener un pastor de jóvenes. Ministerio juvenil para hablar por años. Y cuando llegó el nuevo pastor de jóvenes, venía de otra iglesia, obviamente, y trajo consigo a algunos amigos de su antigua iglesia para ayudar. Como uno de los líderes voluntarios era Cale, como el alga marina, una comparación que no resulta graciosa en absoluto. Pero para un salón lleno de irritantes chicos de 14 años, puede que haya dicho eso en voz alta o no, y nos pareció hilarante. Pero una de las razones por las que Cale se destaca en mi memoria después de todos estos años es porque era muy intimidante. Era una persona muy intimidante. Tenía una expresión facial que constantemente parecía molesta, ¿verdad? Como si alguien hubiera insultado a su abuela de manera constante. Y era un ser humano enorme. No solo era más alto que yo, también era culturista semiprofesional en su tiempo libre. Y entonces tenía todos esos músculos sobresaliendo de otros músculos y era muy intimidante. Cuando Troy nos anunció que Kaylee nos guiaría, pensé, bueno, está bien, es lógico, lo siento por lo de las algas. Pero si logramos encontrar a alguien que no parezca capaz de aplastar mi cráneo, eso sería genial, ¿verdad? Pero quitando las bromas, Cale era genial. Cale, uno de los mejores líderes que he tenido, se enfocaba siempre en nosotros en grupos pequeños y en el estudio bíblico. No hablaba mucho de sí mismo. Siempre se centraba en las Escrituras. Así que su pasado estaba un poco envuelto en misterio. Y si no iba a contarnos nada sobre su pasado, nos obligaba, como a los jóvenes, a inventarlo. Así que imaginamos todo tipo de posibilidades fantásticas. Era un agente encubierto de narcóticos, era de las fuerzas especiales. En algún momento estaba en protección de testigos. Simplemente pensábamos en todas estas cosas tontas, pero empezamos a reunirnos una vez al mes en la casa de alguno de los líderes juveniles para pasar una noche de convivencia con Troy. Y recuerdo que ese mes en particular, nosotros nos reunimos en la casa de Cale y su esposa, y mientras estamos de pie, todos nos congregamos en la cocina. Estamos consiguiendo algo de comer, estamos disfrutando de la compañía de los demás. Uno de mis amigos mira de reojo y ve una foto colgada en la nevera y dice, oye, Cale, ¿quién es ese? Y Cale dice, ese soy yo. Juntos, quizá no fue así, pero en mi recuerdo todos lo vieron. La foto que está en el refrigerador. Y lo que vimos, honestamente, nos sorprendió porque el hombre en la foto tenía cierto parecido con el hombre que estaba frente a nosotros, pero ahí es donde terminaban las similitudes. El hombre en la foto era extremadamente delgado. Tenía ropa sucia, su cabello estaba desordenado, sus ojos estaban hundidos y vacíos, y era una de esas cosas donde nos quedamos como, esto probablemente no sucedió, pero miramos la foto y luego nos giramos y miramos a Cal y luego la foto, Cale, y es como, ayúdame aquí. Las matemáticas no cuadran. ¿Cómo es que tú? ¿Verdad? Bueno, esa noche Cale, él había decidido esto de antemano, pero esa noche Cale compartió su testimonio y lo que compartió con nosotros fue que había sido adicto a las drogas durante muchos años. Vivía en las calles, estaba completamente desconectado de su familia. No tenía casa, no tenía trabajo, no le importaba nada en la vida excepto dónde iba a encontrar su próxima dosis. Pero en un momento durante su recuperación, aunque nunca realmente explicó cuál fue su motivación para querer desintoxicarse, dijo que en un momento de su recuperación, un amigo suyo se encontró con un viejo amigo de la infancia. Ese amigo suyo lo ayudó a ingresar a rehabilitación, lo ayudó durante su recuperación, se quedó con él durante su recuperación.
Y en el proceso, en algún momento del camino, comenzó a ir a la iglesia con este amigo y eventualmente entregaría su vida a Cristo. Durante su recuperación, Cale se metió en un gimnasio y empezó a levantar pesas y hacer ejercicio. Él descubrió que la disciplina del entrenamiento le ayudó a superar su vacío físico, que había quedado tras años de consumo de drogas. Le dio algo en lo que concentrarse, le dio algo por lo que trabajar. Sin embargo, más importante aún, como explicó, le permitió una plataforma para compartir su historia. Le permitió sentarse e iniciar una conversación con las otras personas, los otros jóvenes en el gimnasio. Y luego, eventualmente, a través de la conversación, no siempre, pero tendría la oportunidad de compartir su viaje. Y recuerdo una de las últimas cosas que nos dijo antes de que nos separáramos y fuéramos a casa esa noche. Él dijo: Jesucristo me salvó. ¿Qué clase de cristiano sería si no usara la plataforma que Dios me ha dado para decirle a los demás que Él puede salvarlos? ¿Bien? ¿Y por qué cuento esa historia? Bueno, el pasaje que estamos viendo esta mañana en Efesios es uno de los pasajes más profundos y transformadores sobre la salvación de todas las cartas de Pablo. Como dice un comentarista, el énfasis en la gracia como el único medio de salvación subraya la naturaleza radical del Evangelio. Brinda esperanza sin importar el pasado. Los primeros 10 versículos de Efesios 2 describen profundamente la salvación. Y se divide muy fácilmente en 3 partes, ¿verdad? Entonces, los versículos del 1 al 3 nos dicen de qué somos salvados. Los últimos 3 versículos del 8 al 10 díganos a qué estamos salvados o en qué estamos salvados. Y luego, justo en el medio, los versículos 4 al 7 nos dicen cómo somos salvados. ¿A través de qué o cómo somos salvados? Así que creo que vamos a abordarlo en ese orden esta mañana. Iremos del 1 al 3, del 8 al 10 y luego del 4 al 7. Así que si tienen sus Biblias y quieren seguir, vamos a estar en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Si no tienen sus Biblias, está bien. Lo tendremos en la pantalla para que puedan seguir conmigo. Versículo 1. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anteriormente anduvieron según los caminos del mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora actúa en los desobedientes. Nosotros también vivíamos entre ellos en nuestros deseos carnales, cumpliendo las inclinaciones de nuestra carne y pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás también lo eran. Entonces, ¿de qué estamos salvados? Es una pregunta importante que hacer. Antes de apreciar la solución, es necesario entender la complejidad del problema. Y estos primeros 3 versículos, Pablo está escribiendo una mirada comprensiva sobre la condición humana fuera de Dios. En Efesios 2:1, Pablo escribe que antes estabas muerto en tus pecados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser pecador? Bueno, ser pecador significa estar esclavizado. Si te das cuenta, en los versículos 2 y 3, Pablo emplea los términos anteriormente anduvisteis o anteriormente vivisteis. Si estás mirando una traducción diferente, puedes ver seguido o siguiendo o alguna derivación de eso. Ahora, aviso, no hablo griego, ¿de acuerdo? Así que cuando se trata de traducir griego o hebreo o latín, debo guiarme por personas más sabias y aprovechar sus ideas como si fueran mías. Pero cuando se trata del griego, aparentemente la traducción al inglés del griego aquí es muy débil. Así que el texto original griego, según los expertos, está formulado de una manera que significa ser dominado o controlado por algo. Pablo dice que estamos muertos en nuestras faltas, tan indefensos como un cadáver. Nos falta la inclinación y la motivación para cambiar algo sobre nuestra pecaminosidad por nuestra cuenta. Estamos esclavizados. Pablo nombra 3 agentes con gran influencia en nosotros. El primero dice, son los caminos de este mundo. La implicación ahí es que el mundo en su núcleo es malvado. ¿Cierto?
Los valores mundanos chocan con la verdad de Dios y su carácter. Habla del gobernante del poder del aire. En pocas palabras, ese es el diablo. Y aunque hay mucho de qué hablar sobre eso, y probablemente podríamos pasar un año entero profundizando en quién es el diablo, qué hace y cuál es su motivación. Simplemente no tenemos tiempo esta mañana, pero sigan regresando. Nos vemos los domingos, llegaremos a eso. Por último, la tercera influencia es la carne y los pensamientos. Y en este contexto, la palabra que usa para carne no significa el cuerpo físico, se refiere a la naturaleza humana. El corazón humano es así de profundo. Por eso se expresa de esa forma. Egocéntrico. Al predicar sobre este tema, Martín Lutero dijo famosamente: nuestra naturaleza se dobla tanto hacia sí misma que disfruta de los mejores dones de Dios para sí. Tampoco se da cuenta de que busca de forma malvada todas las cosas, incluso a Dios, para su propio beneficio. En resumen, el corazón pecaminoso cuestiona: ¿qué gano al mirar a Dios? Todo se analiza a través del lente de cómo beneficia esto a mi felicidad, cómo beneficia esto a mi gloria, mi reputación, mi comodidad, mi control de las cosas. Todo se maneja solo en la medida del interés propio. Y aunque causa maldad, lo hace. El egocentrismo sí causa maldad. Ves ejemplo tras ejemplo de eso a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia. Más a menudo el egocentrismo hará que alguien sea increíblemente moral, ¿verdad? Si anhelas sentirte bien contigo mismo, sé una buena persona, es la mejor manera de lograrlo. ¿Verdad? Estás sirviendo a los necesitados, siendo un buen padre para tus hijos, siendo un buen hijo para tus padres, ayudando a la gente, siendo un buen amigo. Pero como dijo Lutero, fuera de Cristo, lo haces por tu propio bien, no por el bien de ellos. Curiosamente, el egocentrismo también puede llevar a alguien a ser una persona más religiosa. En una cultura de autooptimización como la que tenemos hoy, no es raro ver a personas que recurren a la religión no para rendirse, sino para elevarse, ¿verdad? Para ocultar inseguridades o sentirse moralmente superior a otros. Jesús habló de esto en Lucas 18. Cuenta una parábola sobre un fariseo que está de pie en el templo rezando. Y su oración es: Dios, gracias. No soy como los pecadores codiciosos, injustos y sucios que me rodean. Mientras tanto, en la parábola hay un recaudador de impuestos de pie cerca. El cobrador de impuestos es descrito por el fariseo: Dios, apiádate de mí, recaudador de impuestos. Soy un pecador, no soy digno. Ahora, lo curioso es que cuando las cosas no van bien para esa persona, tienden a percibir que Dios no está respondiendo a su oración. Recurre a: he intentado tanto, estoy haciendo tanto, he hecho tantas cosas, he dado tanto tiempo. ¿Por qué Dios no está cumpliendo conmigo? Es casi como cuando Dios no responde a su oración de la manera que creen que debería. Comienzan a pinchar a Jesús con un palo y a decir: levántate y haz algo. ¿Verdad? La persona no se involucró en el cristianismo para servir a Dios, sino para ser servida por Él. El egocentrismo se aferra a todo, y si somos honestos, realmente solo nos hace miserables. Porque la naturaleza humana egocéntrica crea un agujero, un cubo, en nuestra alma que nunca se llena. Seguimos tratando de verter cosas del mundo en él y nunca se llena, nunca satisface. Así que de eso es de lo que somos salvados. Ahora hablemos de en qué somos salvados. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. En resumen, no somos salvos por nuestra bondad o moralidad, sino por otras razones. No somos salvos por quién es nuestra familia o quiénes son nuestros amigos o cuántas veces asistimos a la iglesia o servimos en la iglesia. No somos salvos por nada que hagamos.
La salvación de Dios es un regalo. Y al experimentar la salvación y ser salvados, empezamos a valorar todo, incluso la fe, como un regalo. Es curioso porque las personas que critican a los cristianos aman señalar la fe cristiana. Los cristianos tienen fe como evidencia de la credulidad e inteligencia de seguidores de Cristo, porque nada frustra más a la mente crítica que cuando pregunta, ¿pero cómo lo sabes? Y la respuesta que reciben es, tengo fe. Habiendo dicho eso, han usado la fe como arma con mucha frecuencia. Crecí en una cultura eclesiástica donde pedir oración implicaba compartir las batallas personales con valentía. No era raro que la respuesta fuera alguna variación de, bueno, simplemente no tienes suficiente fe, lo cual es una afirmación muy problemática por varias razones, pero solo un par. Una no es de ninguna ayuda, ¿verdad? Si mi esposa y yo estamos en la cocina y ella necesita algo que está en uno de los estantes superiores y yo lo puse allí como suelo hacer a veces, y ella se da la vuelta y dice, no puedo alcanzar ese cuenco. Y mi respuesta es, bueno, simplemente no tienes suficiente altura. Necesitas ser mejor en ser más alto. Realmente no va a ayudar. La otra cosa es una declaración como esa. Si tienes más fe, sufres menos. Implica una conexión entre el sufrimiento y la fe. La fe disminuye el sufrimiento. O si tengo menos fe, tendré más sufrimiento. Y así no es como la Biblia describe la fe en absoluto. La fe, según la Biblia, es confiar en el carácter de Dios para vernos a través de la duda y el dolor en lugar de sacarnos de ellos. A lo largo de la Biblia, algunas de las personas más fieles experimentaron pruebas y tiempos difíciles. Pablo, de quien estamos leyendo esta mañana, después de su conversión al cristianismo, comenzó a seguir y predicar el Evangelio. Tuvo una de las vidas más difíciles de cualquiera. En mero cristianismo, C.S. Lewis afirmó que la fe no es un trato donde ambas partes hacen su parte. Es confiar en Él incluso cuando no podemos ver. En el capítulo 3 de Juan, Jesús ilustra esto perfectamente cuando un fariseo llamado Nicodemo viene a hablar con Él. Porque es interesante, ya que un fariseo, que era un líder religioso de la época, habría asistido a las mejores escuelas, habría memorizado la mayor parte del Antiguo Testamento. Era alguien que había alcanzado alturas espirituales y políticas. Y cuando se acerca a Jesús, ni siquiera tiene una pregunta definida. Cuando se acerca a Jesús, le dice, eres de Dios, nadie puede hacer lo que haces. Porque para Nicodemo, incluso con todo el cumplimiento de las reglas y todo el éxito, todavía se acerca a Jesús porque nada de eso lo ha llenado su corazón. Y en el versículo 3, Jesús dice, bueno, a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta es una respuesta que honestamente desconcierta a Nicodemo, porque él se pregunta, ¿cómo es eso posible? En verdad se pregunta, ¿puede alguien nacer 2 veces de su madre? No creo que mamá esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces lo que hace Jesús es presentar a Nicodemo con 2 metáforas. Estas 2 metáforas son desoladoras para quienes se enfocan en sí mismos y predican el evangelio de la prosperidad. Son áreas que Nicodemo no puede controlar en absoluto. La primera metáfora, ya lo ha dicho, es el nacimiento. Debes nacer de nuevo. Es como darse cuenta de que no colaboraste en el parto de tu madre. Fuiste completamente pasivo en ese proceso. Y así la implicación es que quieres estar bien con Dios. No es algo que puedas hacer por ti mismo, es algo que tiene que hacerse en ti. No lo ganas, no lo mereces. Es bondad extendida, es gracia. La segunda metáfora que usa Jesús es el viento. Él dice que es como el viento. No le da a Nicodemo algo que pueda lograr. No dice que la espiritualidad es como un jardín, ¿verdad? Tienes que trabajarlo duro. Tienes que labrar la tierra, plantar las semillas, regarla, quitar las malas hierbas y eventualmente puedes cosecharla en esta gran cosecha de gracia. Y Nicodemo lo mira y dice, bueno, tampoco puedo controlar eso. El viento va donde quiere, hace lo que quiere.
Eso es algo que no puedo hacer. Eso es algo que no puedo lograr. Eso es algo por lo que no puedo trabajar. Y Jesús dice, ¿lo entendiste? ¿Lo entendiste? Él dice, ¿quieres conocer lo incognoscible? ¿Quieres tener una relación correcta con Dios? Eso es un regalo. No puedes ganarlo. No está en venta. No puedes llegar tan alto como para alcanzarlo. La gracia no puede ser forzada. Es bondad hacia ti. Y esa bondad se manifiesta en una vida de nueva identidad que es moldeada por las manos de Dios y un nuevo propósito para vivir su bondad en el mundo. ¿Cómo pasamos de vida antigua a nueva vida? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que tuvo por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque estábamos muertos en nuestros delitos. Eres salvo por gracia. También nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los cielos en Cristo Jesús, para que en las edades venideras, que pueda exhibir todas sus riquezas de gracia en nosotros a través de Cristo Jesús. En 1725 una pareja inglesa tuvo un hijo llamado John. El padre de John era marinero. Además de no estar presente muchas veces, era muy desagradable y agresivo. Bebía en exceso y se enojaba frecuentemente. Marinero. Sin embargo, la madre de John era una cristiana devota, era una seguidora de Cristo. Y como el padre de John estaba ausente a menudo, la madre de John lo mantenía cerca, lo llevaba a la iglesia, le enseñó los himnos que eran tan importantes para ella, le enseñó principios bíblicos que lo ayudarían a guiarse y orientarse en la vida. Pero a los 7 años la madre de John enfermó y falleció tristemente. Entonces a los 11 años John, siendo criado por su padre, empezó a trabajar como marinero y en el ambiente bullicioso entre otros marineros. John abandonó rápidamente los principios morales de su madre y se entregó por completo a la vida en el mar. Y al hacerlo, John irónicamente se volvió muy infeliz. También, en el ambiente bullicioso entre otros marineros, John rápidamente dejó de lado todos los principios morales que su madre le había inculcado y abrazó su vida en el mar. Y fue tan malo que a menudo lo transferían de barco en barco, ¿verdad? Una tripulación se cansaba de soportarlo y decían, no podemos hacer esto más, y lo enviaban a otro barco, y luego lo mismo sucedía una y otra vez. En su último barco, la tripulación formaba parte. Se hartó particularmente de él, se hartaron tanto de las payasadas de John que realmente lo encadenaron a la cubierta. John fue llevado a África como prisionero y entregado a los traficantes de esclavos al llegar sin ser vendido. Y durante los siguientes 3 años trabajó y fue tratado tan mal como el resto de los esclavos. En 1748, el padre de John supo de su difícil situación. Envió marineros en un barco para rescatarlo y lo lograron. Pero de regreso, una tormenta eléctrica hizo que el barco se hundiera. Comenzó a desmoronarse y hundirse. Y en medio de esta tormenta y enfrentando una muerte segura, John, por primera vez en años, pidió piedad a Dios para ser liberado, a él y a la tripulación, a salvo. Y así fue. 4 semanas después, la tripulación logró llevar el barco al puerto. Aunque se estaba desmoronando, aunque en un momento se estaba hundiendo, de alguna manera lograron hacerlo. Pero después de llegar al puerto, John, poco después, abandonaría su vida de marinero para siempre. Sería ordenado como ministro y pasaría el resto de su vida predicando la palabra de Dios, trabajando para abolir el comercio de esclavos tras presenciar horribles atrocidades. Y fue en ese tiempo, como parte de un sermón de Año Nuevo, que John Newton escribiría un poema que reflejaba su viaje. Era un poema que expresaba su eterna gratitud a un Dios misericordioso que lo salvó. Y era un poema que se convertiría en uno de los himnos más populares y reconocidos en todo el mundo. Sublime gracia, qué dulce el sonido.
que salvó a un miserable como yo. Estuve perdido, ahora soy hallado, ciego, ahora veo. La gracia me enseñó a temer y alivió mis temores. Qué preciosa apareció esa gracia la hora en que primero creí. El Señor me ha prometido el bien, su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y mi porción, mientras la vida dure. Cuando hemos estado aquí 10,000 años brillando como el sol, no tenemos menos días para cantar alabanzas a Dios que cuando recién comenzamos. Así que mientras el equipo de adoración regresa y empezamos a concluir, terminaré con esto. Muchas veces caemos en la trampa de asumir que nuestra aceptación depende de nuestro desempeño. Pero no importa cuán obedientes seamos, no importa cuánto conocimiento tengamos. No se basa en cuántas personas hemos ayudado, cuántas cosas hacemos o cómo hemos cuidado a otros. ¿Sabes quién fue la primera persona que Jesús llevó con él al cielo? No fue Abraham, no fue Moisés, no fue José, no fue Isaac, no fue ninguno de los profetas y no fue Juan el Bautista. La primera persona en entrar al cielo con Jesús fue el ladrón en la cruz. Y no fue porque él asistió a la escuela dominical, no por ser bautizado o destacar en concursos bíblicos, sino por su amor y dedicación. No fue por su conocimiento íntimo de la doctrina bíblica, probablemente ni siquiera tenía nada de eso. Fue por su disposición a rendirse y arrepentirse, porque entendió la profundidad de su problema. Pudo apreciar la grandeza de la solución y volvió su rostro hacia el único lugar de salvación. Por lo que somos salvados es el increíble sacrificio desinteresado de Jesucristo. Un hombre inocente que fue a la cruz con humildad, pero resucitó en triunfo para llegar a lo alto. Así que miramos hacia Él. Al hacerlo, experimentamos la gracia que es un regalo de Dios. Y es por esa gracia que somos salvados y hechos vivos en Cristo. Let's pray. Padre Dios, gracias. Gracias por tu provisión. Gracias por tu guía. Gracias por tu cuidado. Y sobre todo, Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias por la resurrección, para no ser el fin de nosotros. Es solo el comienzo. Dios, no lo merecemos. No hicimos nada para ganarlo. Pero Señor, somos eternamente agradecidos por el regalo de Jesucristo y el don de la gracia que nos proporcionas. Padre, te amamos. Perdónanos donde fallamos en nombre de Jesús.